Hola, muy buenos días. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino, dándole la bienvenida nuevamente a los que nos acompañan cada domingo. Bienvenidos de nuevo y gracias por su compañía. A ustedes que por alguna razón se encuentren con este en vivo, ojalá nos acompañen durante el transcurso de este mismo y que nos puedan apoyar también. El estudio que nosotros hacemos aquí es versículo por versículo y capítulo por capítulo. En esta ocasión estamos estudiando la segunda carta de Pedro. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1 de los versículos 16 al 21, ya para terminar el capítulo, el primer capítulo de esta segunda carta de Pedro. Y mientras, ojalá tengan sus Biblias con ustedes y mientras buscan esa, en sus Biblias, en la segunda Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21, les quiero recordar que les pedimos, solicitamos sus oraciones ante el Señor, que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos provea y que nos dé fortaleza para estar aquí en este lugar. También, como siempre les digo, que este mismo estudio estará disponible en YouTube con el mismo nombre, Capilla Calvario Iglesia El Camino. Sí, ojalá que nos apoyen de esa manera y que también compartan este video si así lo quieren, si así lo desean también. Y si les gusta, pues apóyennos compartiéndonos con los demás. De nuevo, sean bienvenidos, gracias por acompañarnos y pasemos a nuestro estudio de hoy, que es la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 16 hasta el 21, dice la palabra del Señor. Perdón. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta en el día aclarezca el lucero de la mañana, salgan vuestros corazones, atendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Señor, le damos gracias por este tiempo, por este lugar, por esta oportunidad que tenemos de venir a estudiar su palabra, Señor. Como siempre le pedimos que sea usted el que nos enseñe, que sea usted el que tome control, que el Espíritu Santo que ha inspirado toda su escritura nos la muestre, Señor, nos la enseñe y nos ayude a comprenderla, para guardarla en nuestros corazones, Señor. Todo nuestro deseo es conocerlo más, saber más de usted, Señor. Por eso le pedimos, Señor, que usted sea el que nos muestre su gracia, su gloria, su presencia en este lugar, Señor. También los que están, a los que están en la distancia, que estemos unidos con este mismo Espíritu Santo, Señor, y que la barrera de la distancia sea quitada, Señor, y estemos todos juntos en un mismo corazón y en un mismo sentir, el querer saber más de usted y ser bendecidos por usted y su presencia, Señor. Bendiga pues este tiempo, se lo levantamos a usted, que usted lo use para nuestra edificación, nuestra formación y cimentación, Señor. Se lo pedimos dándole gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, aquí porque Pedro había estado enseñándonos acerca de lo que es la valentía de permanecer en el Señor.
aún las dificultades, como nos enseñó en su primera carta, y en esta segunda carta nos ha venido enseñando en cómo seguir firmes en el Señor. Y aquí nos dice Pedro en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer un poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí Pedro está hablando de su propio testimonio, de lo que él vivió. Y no está dando a conocer él como que son cuentos que se inventan, o fábulas, y al ratito que son artificiosas, como decir, no son cuentos, no son historietas, no son cuentos que se pasan de voz en voz, hablando acerca de cuál es el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí hemos estado viendo cómo Pedro nos ha estado recordando a todos los creyentes el ser fieles, porque la segunda venida del Señor no es ninguna fábula, porque Él mismo asegura, y Él mismo fue testigo junto con Jacobo, con Juan en el monte de la transfiguración. Y eso está grabado, eso está escrito en Mateo 17, del versículo 1 al 13. Ahí nos cuenta cómo fue en el monte de la transfiguración. Y ellos vieron cómo se transfiguró nuestro Señor, que para Pedro fue un previo de su segunda venida en toda su gloria. Y esto es porque falsos maestros clamaban que la resurrección de Jesús y su regreso al mundo y que el Espíritu Santo entrará en los creyentes, que puede entrar en los creyentes, que puede estar sobre los creyentes, esos son cuentos y mentiras. Por eso Pedro les da la contra con su propio testimonio, diciendo estos son los temas principales de esta epístola, de esta carta. Todo está hablando, y lo que vamos a ver aquí en este estudio es acerca del poder de Jesús, que está disponible para poder vivir una vida santa, una vida cristiana santa. Y la segunda es la segunda venida de Jesús, como la gloriosa esperanza que tenemos todos los creyentes. Como podemos ver, este es un evento que tuvo un gran significado para Pedro y los otros dos apóstoles que estaban con él, con Juan y Jacobo, como ya vemos en las mismas escrituras. Y Juan mismo lo describió. Él, estando también siendo uno de los testigos, Juan lo describió de esta manera. En Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y poder. Esa es la manera de ver de Juan, del apóstol Juan. Y es como siendo tres diferentes personas en el mismo evento, cada quien la explica como ellos la creen. Pero también miró al Hijo en toda su gloria y también escuchó a Dios Padre. Porque cuando estaban ahí, ellos escucharon la voz de Dios, que está en Mateo 17:5, donde dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oír. Y nos dice esta parte, este versículo de Mateo 17:5, que mientras Pedro aún hablaba, era el Pedro el que estaba hablando. Si se acordarán, ese pasaje fue cuando Pedro no sabía qué decir al ver cuando estaba Elías y Moisés con el Señor, que dice, Señor, ¿será bueno que te preparemos un techo, una morada para ti, otra para Moisés, otra para Isaías? Pero fue en ese momento cuando se oyó la voz de Dios desde el cielo, que decía, este es mi Hijo amado. Y eso es como testimonio, es como decir, esto lo que creemos es verdad. Lo que creemos no es ningún cuento, una vez más. Lo que creemos viene de Dios mismo y somos testigos de quién es Dios. Y aquí en este proceso, en esta parte de la escritura, vamos a ver a Pedro, estamos viendo más bien a Pedro explicando lo que es dando fe y diciendo la certeza de que es la palabra de Dios en sí y que es Dios algo real. Dios es real, Jesucristo es real, el Espíritu Santo es real. Eso es lo que está
explicando Pedro aquí en su propio testimonio, porque dice y cuenta de nuevo aquí, vemos a los versículos 17 y 18 del capítulo 1 de la segunda de Pedro, que cuenta esto mismo que acabamos de leer. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea que está hablando de una vez más, que ellos estuvieron juntos en el monte santo y vieron al Señor manifestarse en toda su gloria en la transfiguración. Y eso fue algo que vamos a ver más adelantito, cómo él lo describe, cómo fue esa transfiguración. La voz celestial confirmó y dio honor a Jesús al identificarlo como su Hijo. Y ahora sí vemos el contexto, como lo estamos viendo, como Pedro nos está diciendo, en el contexto de contar todo esto para afirmar, para asegurar que esto es real, Dios es real, Jesús es real, su Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es lo que dijo Pedro, lo que lo oyó decir al Padre. La gloria de Jesús de manifiesto, como dice en Marcos 9:3. Y aquí vemos otra manera de ver las cosas, porque están en esos tres evangelios está la transfiguración, cuentan, pero vemos que solamente Pedro y Juan estuvieron presentes. En Marcos cuenta también en el capítulo 9, versículo 3, dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Está diciendo es algo tan brillante que es indescriptible. Cada quien conoce lo blanco, lo brillante, pero ese era algo más brillante que lo brillante, más luminoso que lo luminoso, más blanco que lo blanco todavía. Es la manera de explicar de ellos cómo vieron la majestad de Jesús en toda su gloria. Y ese es el testimonio apostólico acerca de Jesús, estableciendo en tres sentidos. Ellos miraron al Señor transfigurado, ellos escucharon la voz del Padre y la conversación con Moisés y Elías, aunque Pedro aquí no menciona la conversación que hubo entre Isaías, Moisés y el Señor. También recuerdan este evento que se llevó a cabo en el monte santo. Todo eso se establece que esto como un evento histórico y no un cuento o fábula. La palabra fábula también quiere decir mito, y los cuales son historias fabricadas, como que no tienen ninguna clase de base ni son verdaderas. Y de esas había muchas en ese tiempo. Hoy en día hay muchos mitos en esos tiempos. Gente que cuenta historias que no sean real, que cuenta historias exageradas. Todos esos son mitos, apariciones, que todas esas cosas que la religión muchas veces las toma como verdad, que no son verdad, son mitos. Y porque no tienen ninguna base de asegurarse. Y esto que está diciéndonos Pedro no es ningún mito, ni ningún cuento, ni fábula. Es totalmente algo histórico, algo que pasó, algo que se llevó a cabo. Y eso es lo que tenemos que ver, que hoy en día y el enemigo puede usar todos esos mitos, esas historias para desviar a la gente, para que la gente quiere que la gente se enfoque en mitos, en historietas, en cosas que no son verdad, para que alejarlos de la verdadera presencia de Dios, de la verdadera palabra de Dios, que este es el caso. Si tenemos que estudiar la palabra de Dios y no creer en mitos, pero tenemos que asegurarnos. Porque Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. O sea que Pablo sabía que muchas veces los mitos, los cuentos, perdón, las historietas son veces tienen más
arraigo que la verdadera palabra de Dios. Y eso pasa mucho. Aún en las iglesias cristianas pasa mucho eso de contar historietas, cuentos y todo eso, en vez de estudiar la palabra de Dios y meternos, sumergernos en ella. Pablo también le advirtió a Timoteo que habría un tiempo cuando profesantes cristianos no querrán escuchar la verdadera doctrina. Y eso está pasando cada vez más. Cada vez más la gente que se dice que se profesan cristianos no están dispuestos a estudiar la verdadera doctrina. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 4, ahí dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea que esto va más allá, todo esto ya estaba previsto, ya estaba hecho, así como pasaba en ese tiempo, sigue pasando en estos días. La gente no se enfoca en la verdadera palabra de Dios, se enfoca más bien en cuentos. Esto es más cierto en estos tiempos que nunca. Pedro escribió un sumario de lo que él miró y escuchó en el monte de la transfiguración. Él miró a Jesús revestido en majestuosa gloria, y de esa manera fue testigo de cómo ha de venir en todo su poder nuestro Señor. Eso fue como una preview que el Señor les mostró a estos tres apóstoles en cómo vendría Él en toda su gloria. Ya no vendría como vino como bebé, pero ahora vendrá revestido de todo su poder, toda su majestad y toda su gloria. Jesucristo es eso, es majestad, es gloria, es poder. Porque cuando Jesucristo vino por primera vez en Belén como bebé, no desplegó su gloria abiertamente, más bien Él revelaba su gloria. No es que no la revelara en su presencia, en su fisonomía, pero Él reflejaba su gloria en los milagros que hacía, en todo lo que Él hacía y ayudaba a la gente. Todo el tiempo que Jesús caminó en la tierra, Él constantemente estaba haciendo milagros para sanar a la gente. Y esa era su gloria, se manifestaba en esa manera, que Él totalmente usaba su gloria para sanar a la gente. Tampoco Él no caminaba con un rostro resplandeciente, con un rostro brillante. Tampoco tenía un aro, esa cosa que se ponen en los cuadros, esa redondita en todo. Así, y esto, abrir un paréntesis aquí y decir a usted que les gustan las imágenes. Si usted tiene una foto que está representando a Jesús, donde está un rostro allí con su melena rubia, ojos azules y todo eso, ese es un modelo. Ese no es Jesús, porque Jesús nunca se presentó así, ni nunca era así de esa manera. Jesús era un ser común, un hombre común, de estatura normal, como cualquier otro judío, de facciones de sus rasgos faciales eran como cualquier otro judío. No tenía en él ninguna cosa así que si ustedes tienen una foto de que según Jesús en su casa, ese no es Jesús, es un modelo que retrataron para hacerlo pasar por eso. Por eso tenemos que ir a Isaías 53 para ver lo que es Jesús de veras. Ahí dice Isaías: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea que él no tenía nada de eso que se puede mostrar en las fotos o en las imágenes que tiene la gente en sus casas. Él no era así. Así que eso es nomás para cerrar el paréntesis ya. Usted y yo no fuimos testigos de la transfiguración, pero Pedro estuvo allí y él fielmente nos lo cuenta. Nos cuenta su experiencia en su carta, que fue inspirada por el Espíritu Santo, claro. Las experiencias siempre se diluyen, pero la palabra de Dios permanece. Y las experiencias son objetivas también, pero la palabra de Dios, la experiencia de las personas son subjetivas, pero la palabra de Dios es objetiva. Experiencias pueden ser interpretadas de diferentes maneras por diferentes participantes, pero la palabra de Dios nos da un claro mensaje.
La de las cosas que si entendemos el contexto de aquí es que Pedro nos exhorta a ver las escrituras más que los cuentos que pueda decir la gente. Aún él mismo, porque vemos aquí lo que dice en el versículo 19, aquí del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Dice, tenemos también la palabra profética, más segura, a lo cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Diciendo aquí, yo doy mi relato, yo doy mi experiencia, mi testimonio lo está dando. Pero dice, pero tenemos la palabra profética que es más segura. Viene aquí lo que dice Pedro, que lo que él, su propio testimonio es menos que la misma palabra de Dios escrita, es lo que está diciendo aquí. Que todo lo que ha contado y que tiene testimonio y que hay más testigos y que también está escrito en la palabra es más segura la palabra escrita que el mismo testimonio de la gente. Eso es lo que trata de hacer. Entonces podemos entender todo esto. Vamos a por partes. Muchas veces, en muchos lugares, los pastores, según ellos, hablan con Dios. Según ellos, Dios les da palabra. Según ellos, Dios les da profecía. Pero es según ellos. No, eso no tiene validez. Lo que tienen que enseñar es lo que la palabra ya escrita. Porque pueden decir, oh hermano, a mí me habló Dios y me dijo que si tú tienes fe, vas a dar el doble de tus diezmos. Si tú tienes fe en que vas a obtener ese carro último modelo, lo vas a lograr, pero dale a Él. Y cuando dicen dale a Él, dicen dámelo a mí, para yo dárselo a Él. Y esos sí son cuentos y esos sí son fábulas. Lo que estamos viendo aquí, que la palabra de Dios es más segura, tiene prominencia y preeminencia que todo lo que es cuentos que puedan decir, sean pastores o sean lo que sean. Así que Pedro se refiere a la palabra de los profetas que confirman aún más fuertemente que su propio testimonio. De esa manera, una más fuerte confirmación de que Jesús dijo que es quien dijo ser. Las escrituras son aún más confiables que la propia experiencia personal del apóstol Pedro. Eso es lo que básicamente nos está diciendo. Diciendo, pero no me hagan caso a mí, vean las escrituras. Y eso es lo que todo pastor debemos exhortar a toda persona que está escuchando la palabra de Dios. Vayan y ustedes mismos revisen las escrituras. Vayan y para que vean si el pastor está hablando con verdad. Pero cuando el pastor se sale de contexto y ustedes tienen el contexto, entonces diciendo, el pastor no está siendo 100% verdadero ahí. Es por eso que siempre vamos a exhortar. En un lugar donde no les inculquen, donde no les rueguen o les pidan que traigan la palabra de Dios con ustedes y que estudien la Biblia, si ese lugar no lo hace, entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas religiones que dicen, no tienes que estudiar, yo te la puedo decir y enseñar, yo te la puedo decir, porque tú no vas a entenderla, pero vamos a ver que Dios la hizo para que todos lo podamos entender. Así que las escrituras son muy, muy más confiables que cualquier cuento. Aún Pedro, hablando de la verdad, hablando de algo, un suceso verídico, aún está diciendo, aún las escrituras son más verdades que lo que yo pueda decir. Y esa palabra son como luz que alumbra, como una antorcha o como una lámpara en la oscuridad. Y continúa haciendo hasta que la estrella de la mañana se levante. O sea que cuando tenemos hablando, la luz va a entrar en nosotros cuando estudiamos la palabra. Por eso tenemos fe en que Jesús volverá, porque la palabra de Dios nos la dice. Por eso tenemos la esperanza de estar un día con el Señor, porque la palabra de Dios nos la dice. Pablo también dice en Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14, dice, y la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos
las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no preveáis para los deseos de la carne. Está diciendo así que los días son cortos, tenemos que estar listos, preparados para la venida del Señor. En otras palabras, la verdad que está en la Biblia continuará apuntando a la fuente de la verdad, que es Jesucristo nuestro Señor, hasta que regrese en su gloria. Y esa es la fe que tenemos todos en Él. Y eso es lo que básicamente quiere decir Pedro, todo esto que está diciendo, que tengamos la fe en Jesucristo, siempre Jesucristo. Y el versículo 20 aquí del primer capítulo de la segunda carta de Pedro dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de la interpretación privada. Ahí viene también lo que les venía diciendo hace rato acerca de los pastores, que según ellos les habla a Dios y les da profecía privada para ellos. Y no es así. Aunque algunos han tomado esta frase como que quiere decir que ningún individuo cristiano tiene el derecho de interpretar profecía para él mismo. El contexto y la palabra griega para interpretación quiere decir algo diferente. En este versículo en particular quiere decir origen. El origen, privado es origen. El contexto que vamos a leer en el versículo 21, enseguida nos queda claro que Pedro está hablando del origen de las Escrituras, que es Dios mismo. De que todo el origen que está hablando, el origen es Dios mismo. Y no la habilidad de los que la quieren interpretar. No hay una fuente privada para la Biblia, no hay. Los profetas no suplieron su propia solución o explicación a los misterios de la vida, no es así. Pero más bien Dios habló por medio de esos profetas. Y es solamente Él habló por medio de ellos. Él los usó para hablar, para dar su voz a los demás. Él es responsable por todo lo que está escrito en la Biblia. Y es por eso que siempre los exhortamos a que estudien la Biblia diligentemente, porque se trata de la palabra de Dios. Siempre es nuestro deseo aprendernos la palabra de Dios, porque solamente ahí podemos encontrar dirección para nuestras vidas. Así que esto es, no, viendo así, puede ser que esto esté un poco confuso en la manera que está escrito este versículo, hablando de las escrituras de interpretación privada. Las escrituras, las profecías tienen interpretación de Dios mismo, y Dios nos las interpreta también a nosotros mismos. Así que cuando salen estos sujetos tratando de enseñar otras cosas, usando las profecías, usando las palabras del Viejo Testamento para engañar a la gente, eso no es ninguna interpretación verídica. Son mentiras que ellos tratan de torcer la palabra de Dios para decir lo que ellos quieren decir. Y de esa manera ellos mienten al usar eso. Así que las escrituras, las profecías, no son para interpretación privada, pero es en conjunto. El Señor usó a esos hombres, pero fue su palabra de Él la que salió de esos hombres. No fueron ellos mismos que dijeron, bueno, es que Dios creo que quiere decir esto. No, Dios lo hizo enfático y directo. Las palabras que ellos salían eran la voz de Dios, en cierta manera, pero usó a estos hombres santos para llevarla a cabo, porque era lo que se hacía, tenía que hacerse. En el versículo 21, ya para terminar este estudio, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Aquí la vemos una vez más. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De ahí vemos ahora cómo se junta todo. Toda escritura es inspirada por Dios, Viejo y Nuevo Testamento. Ningún simple mortal eligió expresar sus propios pensamientos como si fueran de Dios. Todo lo contrario, Dios escogió hombres santos para que fueran sus voceros, que expresaran lo que puso en sus mentes y en sus corazones, y fue por el medio del Espíritu Santo. Hay muchos que claman hablar por Dios, pero es simple confirmarlo. Muchas veces muchos van a decir, Dios me dijo, y eso ya lo he visto muchas veces, pero no
está de más a repetirlo. Todos esos que hablen, que digan Dios me dijo y no está en la Biblia, son pamplinas, es mentira. Así que la palabra de Dios se confirma con la palabra de Dios misma. El Nuevo Testamento se confirma con lo que está escrito en el Viejo Testamento. Por eso es de gran importancia leerla. Hay muchos que claman hablar, pero es simple confirmarlo. Cuando dicen, Dios me dijo, vamos a la palabra, vamos a las escrituras. Si no está en la palabra de Dios, entonces a ti no te dijo nada Dios. Tú quieres hablar por Dios, que es otra cosa. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no ser engañados. Y Pedro va a continuar en este formato advirtiéndonos acerca de los falsos maestros, de los engañadores, de los charlatanes que se aprovechan de la gente. ¿Por qué se aprovechan y por qué mucha gente que es engañada? Porque no saben. En primer lugar, ¿por qué la gente cae en los engaños y es víctima de los engaños? Por no saber. Y por eso es que cuando estamos aquí estudiando la palabra de Dios, tenemos que saber y conocerla, para al menos así saber que en lo que creemos es verídico y estamos firmes, cimentados, fortalecidos en que la palabra de Dios que estudiamos es la verdad. Por eso, porque no está en vano cuando Pablo le dijo a Timoteo que se apartarán de la verdad, que se apartarán y se alejarán y que les gustarán más los cuentos. ¿Cuántas veces en estos tiempos ya hemos visto que surgen santos nuevos, que la religión quiere imponer santos nuevos y que cuentan sus cuentos de sus vidas y que por eso son santos y que esas son fábulas, esas de verdad son fábulas, esos son cuentos chinos, pero la palabra de Dios permanece. Solamente hay un Dios verdadero, solamente hay un Hijo de Dios que vino al mundo para morir por nuestros pecados. Y no hay nombre, ningún otro nombre en el cielo, o bajo del cielo, o bajo de la tierra, que sea más poderoso que Jesucristo nuestro Señor. No hay nadie que haya muerto por nuestros pecados más que Jesús nuestro Señor. Así que no podemos nosotros creer las cuentos de si le pides a este santo y si eres, él te va a ayudar. Todo eso, y tengamos en cuenta que el enemigo es astuto y el enemigo va a engañar a la gente haciéndoles creer que cierto santo les ayudó. Pero veamos solamente cómo se mueve la situación en estos rumbos, en este país, que la gente, ustedes en verdad, conscientemente, si el santo o la entidad o lo que sea es verdaderamente poderoso, les cobra por sus milagros, les cobra por ayudarles, que les prometen una cosa y que tienen que cumplirse. ¿Se creen que Dios es así? Si Dios mandó a su Hijo a la cruz para morir por todos y derramar su sangre, sufrir una brutal golpiza, una brutal bofetadas, un castigo brutalmente odioso, ¿ustedes creen que va a haber más maneras de ser salvos? Eso sí, otras cosas son fábulas, pero lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, aparte de ser histórico, es real y tuvo que hacerse porque no había otra manera de salvar a este mundo de nuestros pecados. Solamente Él murió, solamente Él fue a la cruz y resucitó. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Él con la fe puesta en Él, entonces seremos salvos. No hay otra manera de ser salvos, solamente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y ahí la vamos a dejar esta vez. Nos veremos la próxima semana y empezaremos el capítulo 2 de esta segunda carta de Pedro. Y ojalá que sigan orando por nosotros. Les encargamos muchos que sigan orando por nosotros. Les encargamos el video también en YouTube, que nos apoyen, que compartan y que nos sigan apoyando de esa manera. Que el Señor los bendiga grandemente. Nos veremos la próxima vez. Hasta la próxima.